Hola muchachos, ¿cómo están? Entonces hoy día vamos a aprovechar de conversar de enfermedad del viajero o medicina del viajero, lo cual es un tema raro de hablar. Definimos este tema porque ustedes querían justamente conversar a propósito de los viajes que uno puede hacer, qué medidas puede tomar, qué cosas se pueden hacer. Ya. El problema al revisar enfermedad del viajero me pasaron dos cosas. Uno, en Chile no se revisa mucho, aunque es una enfermedad que todos pasamos en la universidad. Voy a tratar de separarlo, porque en un puro seminario, en una pura conversación, no alcanzaríamos a hablar de todo lo que es enfermedad del viajero, porque por lo menos cuando uno considera enfermedad del viajero debe considerar enfermedades comunes, prevención en el viaje, infecciones más frecuentes, enfermedades alimentarias y por lo tanto de desnutrición, que son parte de las enfermedades que pueden tener del viajero, dentro de otras cosas que se deben considerar. Entonces es imposible que alcancemos a conversar de todo, pero la idea es pasar algún conocimiento que sea práctico, que les sea útil, ¿ya? Partamos conversando de detalles en relación a los traslados. Ustedes me conversaban que tenían un familiar, no me acuerdo quién había sido, pero tenía un familiar que iba a viajar y que tenía problemas en los aviones y que tenía un problema ansioso, ¿cierto? De ahí partimos con la idea de hablar de este tema de manejo del viajero. Mi recomendación, cada vez que ustedes viajen, armar su propio botiquín. Ustedes lo pueden desde ya ir preparando y uno siempre va a recomendar que lleven por lo menos algo en caso de náusea o vómito, domperidona, metoclopramida, algo en caso de dolor abdominal, ranitidina o omeprazol, eventualmente algo que sirva para la diarrea. Yo recomiendo probióticos, perenteril, bioflora, que son buenos probióticos. Algo en caso de fiebre, paracetamol, ibuprofeno, presentaciones para adulto y niño, sobre todo si viajan con niños. Si no viajan con niños no es necesario que lleguen de niños. Y por lo menos eso básico. Eventualmente ustedes que manejan un poquito más, pudiesen atreverse a andar con antibióticos útiles clásicos, sobre todo si viajan a otros países. Algo para la guatita podría ser algo como ciprofloxacino, metronidazol. Eventualmente para el respiratorio podrían andar con amoxicilina con ácido clavulánico o con acitromicina, ¿ya? Que nos podrían ayudar a manejar una serie de enfermedades si ustedes viajan a otros países. Sin embargo, en el mismo viaje, en este caso manejo ansioso, ustedes deben conocer que hay manejos ansiolíticos rápidos, como eventualmente usar benzodiazepinas. Si vamos a hacer un viaje corto, quizás no pueda ser más fácil usar algo como el lorazepam. Si es un poquito más viaje, probablemente algo más como el clonazepam o el diazepam, solamente para manejo ansioso. Si sufren de mucho vértigo, uno podría sumar difenidol, algún medicamento antivertiginoso, cualquier cosa igual ustedes me escriben, pero eventualmente uno puede ajustar con eso. Y si van a altura, también hay algunos fármacos que nos pueden ayudar a cambiar los estados ácido-base. Pero eso saltémonos porque no va a ser el caso más frecuente, ¿ya? Por lo tanto, siempre es bueno preparar un botiquín adecuado y eventualmente yo sugiero algún vendaje, alguna muñequera, pensando en si tienen algún accidente traumático, también poder manejarse con esas cosas. Y eso debería ser parte de un botiquín más o menos básico que ustedes pudiesen armar. Y ahora, como la idea es hablar de enfermedades del viajero, hablemos de las enfermedades más frecuentes. Voy a tratar de que sea partir en Latinoamérica y vamos a conversar un poquito del resto del mundo, ¿ya? Yo espero que algunas de estas cosas les suenen, si no conversemos lo más básico, porque creo, si no, que va a ser mucha materia, mucha información. ¿Dónde creen ustedes que es el destino más frecuente de un chileno hacia el mundo? Igual me sorprendió. Brasil. El destino más frecuente del chileno es Brasil. Segundo, Argentina, Perú, Bolivia, después salen un poquito más al norte, a Colombia. En la zona central viajan harto a Puerto Rico, Cuba, y después la zona del sur de Estados Unidos, que sería Miami, eventualmente zonas del Caribe, Cancún, que eso ya es México, pero esos son los destinos más habituales del chileno. Después viaja harto a la zona europea, por lo tanto vamos a hablar un poquito de enfermedades hacia el Mediterráneo, baja más hacia la zona de África, y África en fondo también tiene algunas enfermedades, vamos a tratar de dividirnos en la zona norte y sur de África, porque además hay enfermedades distintas, y después los viajes del chileno en general hacia Asia son principalmente hacia la India y el sudeste asiático, vamos a dejar como sudeste asiático, mucho menos hacia Oceanía, y probablemente un destino cercano a Oceanía, que es parte de Chile, sería Chile oceánico o insular, sería Isla de Pascua. ¿Ya? Que eventualmente el chileno viaja a Isla de Pascua porque es parte del país en el fondo, ¿ya? Y también hay enfermedades específicas ahí. En todos estos países pueden aparecer las mismas enfermedades que tenemos nosotros, por lo tanto, un resfrío, una bronquitis, una neumonía también puede ocurrir allá. Las enfermedades digestivas que ustedes conocen también pueden ocurrir en otros países y efectivamente son mucho más frecuentes, sobre todo vallas de las digestivas en otros países de
al menos de América. Pero la idea es que para aprovechar de hablar temas más que sean propios de medicina del viajero, vamos a hablar de algunas enfermedades más especiales, como son la malaria, fiebre amarilla, dengue, zika, quizás alguna riqueza, leptospira y algunos otros bichos, bacterias. Malaria, principal causa de mortalidad en el mundo dentro de las enfermedades del viajero. ¿Les suena la malaria o parto explicando qué es la malaria? Bien, ¿sí? ¿Les suena qué es mosquito? Porque la malaria, el dengue, el zika, la fiebre amarilla se transmite por mosquitos, ¿cierto? ¿Cuál era el mosquito que transmitía principalmente la malaria? No. No, es mosquito, es mosquito. ¿Alguna? No, Aegyptis, el Aegyptis era el principal del dengue, del zika. Ya, Aedes aegypti es el propio del dengue, de la chikungunya, del zika y de la fiebre amarilla. Y el anófeles es el principal de la malaria. ¿Ya? La malaria tiene 5 subtipos, de los cuales 2 son bien malos. ¿Cierto? Y díganme además que les suenen los subtipos, para si no hablar de cosas tan raras. ¿Cuáles son los subtipos más malos? Sí, perfecto. Y el más habitual en la parte de Latinoamérica. Y hay uno que también es muy malo, que se ve harto en África. Bien, falciform, bien. Ya, ¿para qué estamos con cosas? No me acuerdo cuál es el otro. Hay 2 de los 5 subtipos que son los más malos y que básicamente, voy a resumir, ustedes deberían acordarse más detalles de la fisiopatología. Pero la malaria es básicamente un mosquito, en este caso, pica y a través de la saliva te puede dejar un parásito, que es el parásito de la malaria, anófeles, y la malaria inmediatamente va a atacar primero las células hepáticas. En las células hepáticas genera rotura de las células hepáticas y por eso genera ictericia, aumento de la transaminasa, de las fosfatas alcalinas, que ustedes ya las podrían medir, y generalmente cuando ahí crece sale hacia los glóbulos rojos. En los glóbulos rojos genera rotura de glóbulos rojos y genera una alteración en que el glóbulo rojo se vuelve pegajoso. ¿Ya? Entonces, al romper el glóbulo rojo, ustedes van a ver anemias, plaquetopeñas, y que al final, así uno estudia un paciente que venga viajando desde el extranjero con fiebre en que sospechemos malaria. Buscamos anemia, buscamos alteraciones hepáticas. ¿Ya? Y eventualmente las complicaciones principales por lo que se muere una persona con malaria son o por enfermedades que son similares a una coagulación intravascular diseminada, porque estos glóbulos rojos se van pegando y generan trombos por todos lados, infartos por todos lados, y porque generan edemas importantes, un edema pulmonar agudo. ¿Ya? Ahora, el edema es más propio del dengue, de las complicaciones del dengue, que de la malaria. La malaria generalmente mata más por estos trombos que van formando. ¿Ya? No hay una vacuna, o sea, sí hay estudios de vacuna contra malaria, todavía no están bien probados, por lo tanto, cuando uno ve, sospecha o va a viajar a un lugar en que haya malaria, lo que uno debería usar es quimioprofilaxis. Lo más habitual que uno usa es el... No te serviría. De hecho, ni siquiera se ocupa entre la profilaxis. Lo más habitual es la hidroxicloroquina, y hay una marca famosa, que era como Malacron. ¿Ya? Y la hidroxicloroquina es muy buena para cubrir la malaria en casi todos lados, excepto el sudeste asiático. Volvamos, y un tips que les voy a dar, porque es muy útil para nosotros que somos personal de la salud. Hay una página que se llama CDC, y ustedes ponen CDC al país en que quieren ir, y les va a dar la información detallada de las infecciones que pueden haber en ese país, y qué puede cubrir mejor. Porque voy a poner un ejemplo. Tanzania, un país africano, tiene una alta resistencia, la malaria, a la hidroxicloroquina, y por lo tanto, si alguien usa la clásica profilaxis de hidroxicloroquina y va a un país de África, sobre todo de la parte sur de África, lo más probable es que se va a enfermar igual, porque allá cubre muy mal la profilaxis de hidroxicloroquina y hay que usar doxiciclina. ¿Ya? Entonces, esas son las 2 profilaxis clásicas. Es probable que haya más, pero mi recuerdo es que uno, o la mayoría, deja hidroxicloroquina, sobre todo en América, y eventualmente cuando van a un lugar de África, uno cambia doxiciclina. ¿Ya? Es posible que hayan cosas que hayan ido cambiando, pero en el fondo, para que ustedes tengan presente, malaria,
La malaria se estudia con un test rápido de malaria. En Chile hay, casi todos van a la Católica, se demora como 1 hora el test, súper rápido. Y cuando uno quiere algo más específico, toma un test de gota gruesa. Y ahí el test de gota gruesa y los hematólogos, los infectólogos que son más expertos nos dicen si está el bicho y con qué características tiene. ¿Bien? Otras enfermedades clásicas que dan los mosquitos, entonces, son por el Aegyptis, que es, dijimos, el dengue, que en Chile también existe en Isla de Pascua, el Zika y la chikungunya, ¿ya? También la fiebre amarilla, no sé si la mencioné recién. A diferencia de otros, estos sí dan harto en ciudad y también en la zona del Amazonas. El Amazonas tiene mucha malaria, poco dengue o de los otros. En cambio, todo Brasil y todas las zonas de los trópicos tienen aumento del dengue, del Zika, de la chikungunya como enfermedades típicas que puedan haber. Y aunque el destino más frecuente del chileno es Sao Paulo, son zonas que igual pudiesen darte este tipo de infección, aunque afortunadamente las ciudades menos que hacia la selva. En el caso de Chile, tiene muy bien controlado el tema del dengue, principalmente porque el dengue, como todos los mosquitos, viven y se multiplican en aguas que estén estancadas. Entonces todos los lagos allá, a propósito, introdujeron algunos pescaditos que son rápidos para comer, subir a la superficie y comer. Apenas un mosquito ponga huevos, se comen los huevos. Entonces, las zonas, por ejemplo, en Isla de Pascua, que están 3 lagos principales, que son los que abastecen de agua dulce, están llenos de estos peces que se comen a los mosquitos, que podrían generar el dengue. Por lo tanto, en Chile hay medidas naturales que ocupan para controlar, y además de la observación. Me salté al dengue. Como pasamos al dengue, el dengue es una enfermedad viral que generalmente también tiene varios serotipos, y solamente el 2 es el más malo, el que podría generarte un cuadro hemorrágico severo, que es lo que actualmente conocemos como dengue severo. Antes, cuando yo estudiaba, lo dividían como en dengue leve o enteromorrágico o hemorrágico en general. Ahora se dice como dengue leve o grave, ¿ya? Grave te puede dar el dengue tipo 2 al tiro, o la segunda vez que te da dengue. Porque la primera vez el cuerpo se aprende a defender, te da una fiebre que dura 3 a 5 días y pasó. Y como todos los cuadros virales, se maneja con paracetamol, el antipirético, y pasa. Entonces tiene realmente un bajo estudio. Hay muchas más personas que le ha dado dengue de las que realmente sabemos que le ha dado dengue, porque a la mayoría de las personas simplemente les da una fiebre de unos días y pasa. Pero la segunda vez que les da dengue, generalmente cuando da otro serotipo más fuerte, le suele dar hemorrágico. Y el tipo 2 está principalmente en la zona del sudeste asiático, por lo tanto, eventualmente allá les podría dar dengue grave de entrada, ¿ya? El Zika, la fiebre amarilla, generalmente son cuadros que también lo que principal que hacen son cuadros febriles altos, y cambiaban quizás las características de las conjuntivitis, que algunos pueden generar un poquito más de encefalopatía, y otra cosa clásica es que generan todo un exantema maculopapular. Entonces ustedes ven a alguien que llegue, que viaje al extranjero con fiebre, exantema maculopapular, y que tenga estas alteraciones, ustedes deberían estudiar dirigido buscando dengue, zika, malaria como enfermedades del viajero. La fiebre amarilla tiene vacuna, por lo tanto, si ustedes viajan, ideal que se vacunen contra fiebre amarilla. Siempre es importante el uso de repelente de mosquitos. Sin embargo, recordar que la mayoría de las picaduras ocurren en la noche, porque uno se echa repelente y el repelente no dura 8 horas, sino que ya a las 4 horas empieza con hartas fallas, y ahí es donde más picaduras hay. Afortunadamente, como yo les decía, en las zonas de ciudad hay menos mosquitos que ir directamente hacia las zonas selváticas, donde hay miles, y es muy difícil poder cubrirse incluso con medidas físicas. Y lo mismo pasa en África. De hecho, el recuerdo está de que hay colegas que van, no sé si a ustedes les suenan los programas de ayuda hacia África, Médicos Sin Fronteras, ya. Por ejemplo, varios contaban que van con la quimioprofilaxis, usan repelente todo el rato, igual les da malaria. ¿Ya? Entonces hay que estar atento, porque finalmente los mosquitos, donde hay tanto mosquito, igual pueden en algún momento picarte, sobre todo en zonas selváticas que son el sur de los continentes africanos. Un tema importante que pudiésemos mencionar. Estas enfermedades son propias de los trópicos, ¿cierto? Principalmente en trópico de Cáncer y trópico de Capricornio. ¿Les suena cuál era cuál? La Cáncer es el del sur, Capricornio es el del norte.
Y la verdad es que además tienen los momentos más infecciosos en los periodos cercanos al verano, ¿ya? O inmediatamente post-verano. Es decir, la parte sur, el periodo de más transmisión, no, es justo cuando va a partir del verano, porque es diciembre. El trópico de Cáncer, generalmente hacia diciembre es donde más infecciones va a dar, y el trópico de Capricornio es más cercano a junio, donde más de este tipo de infecciones va a dar, ya como dato. ¿Hay que preocuparse de otras cosas? Sí. No andar apipelado, porque existen muchos parásitos que pueden entrar por los pies y generar picazón. De ahí de la picazón entran a la sangre y generan después los cuadros febriles parasitarios. Y sobre todo las garrapatas también, ¿ya? Porque las garrapatas transmiten harto riquecias, que se dan harto en Colombia, que es uno de los destinos que mencionamos, y la verdad en hartas zonas tropicales. También las garrapatas son culpables de dos enfermedades que son del viajero, que son el virus de las montañas rocallosas, que adivinen en dónde es, si viajan a Estados Unidos es la zona de las montañas rocallosas, y el virus del Nilo Occidental, que ese también podría dar por mosquito, por lo tanto por otros agentes. Por lo tanto, hay un montón de bichos que pueden ocurrir cuando uno viaja a otros lugares. El de mayor mortalidad es la malaria, por eso lo partimos mencionando. Y la malaria quizás, ¿por qué mata tanto? Yo creo que tiene que ver más por las medidas de cuidado de la población, porque las zonas en que más malaria hay son países pobres y que no tienen buen acceso ni a la quimioprofilaxis ni a los cuidados generales. Porque la malaria, por ejemplo, en algún momento fue endémica en Estados Unidos y actualmente no existe en Estados Unidos. Y eso prueba de que con buen nivel de recursos, buena educación y unas medidas adecuadas, pudiese lograrse una erradicación de una enfermedad infecciosa como la malaria. Ya, volvamos entonces como al recuadro. Si vamos a viajar, nos vacunamos contra fiebre amarilla, llevamos repelente para tratar de evitar estas infecciones. Si viajamos a zonas selváticas, mucho repelente y nada nos va a salvar, pero ahí ocupamos y sumamos la profilaxis contra malaria, que vamos a usar hidroxicloroquina y eventualmente en algunas otras zonas doxiciclina. ¿Ya? Toda la parte que viene del Mediterráneo, que mencionamos Europa, por lo tanto, si ustedes hablan desde España hasta toda la zona del Mediterráneo y también el norte de África, tienen harto dengue, harto zika, porque también tienen la herpes. En Chile continental, nosotros, afortunadamente, nos protege el desierto en el norte, la cordillera y el mar. Por lo tanto, aunque sí se ha detectado la presencia del mosquito de la herpes en Chile, no se ha probado nunca que haya transmisión en el continente de dengue, o hay algunos registros, hay unos casos que estaban en estudio, pero no estaba probado que en el continente nosotros tengamos ese contagio. Hacia el resto de América, sí. En Latinoamérica, sí. Por lo tanto, hay que estar atento cuando uno viaja, sobre todo entonces hacia zonas selváticas. ¿Qué más importante? Sudeste asiático. Sudeste asiático tiene más enfermedades enterales que por picadura. De hecho, la mayoría de los que vienen del sudeste asiático llegan con hepatitis A, hepatitis E, cuando han comido en la calle, y por lo tanto es muy probable que las comidas puedan estar contaminadas con deposiciones prácticamente. Existen hartos enterovirus y arbovirus, por lo tanto, de nuevo, muchas enfermedades digestivas, que aunque muchas de ellas pueden verse antes de los 14 días, hay algunas que son después de los 14 días, y ahí uno cuando le pregunta a una persona si viajó y le pregunta cuánto tiempo estuvo, cuando llegó a Chile, cuántos días aparece la fiebre, si se manda 14 días, uno parte buscando hepatitis, ¿ya? Sobre todo si es que viaja a estos lugares que pudiesen estar más contaminados. Hay que siempre buscar amebas, porque también hay harta contaminación en agua por amebas, y básicamente los mismos bichos digestivos que nosotros estudiamos, Salmonella, Shigella, Escherichia coli, con sus 4 variantes, enteromorrágica, enteropatógena, y en general la Escherichia coli, porque son principalmente los principales cuadros virales. El Rickettsia, Leptospira, yo no sé si es adecuado hablar de bichos más raros, ya siento que hablamos de hartos bichos raros. Entonces, la idea es que tengan presente de que hay que hacer prevención en las medidas de higiene, de ingesta de agua, vacunarse contra lo que puedan vacunarse, y si es que empiezan con fiebre, consultar. Acá en Chile, para el tema de malaria, hablamos del test rápido de malaria, pero también existen test de virus del viajero o tropicales, que también generalmente la Católica los procesa, y se demoran como 12 horas, o sea, están de un día para otro.
Y de ahí generalmente en Chile, dengue, malaria y todo son de notificación obligatoria. En el resto del mundo, si da dengue, la gente ya, dengue no se preocupa, alta. Chile te da dengue, malaria, zika, notificación obligatoria y quedan hospitalizados. ¿Ya? Parte el manejo hospitalizado y eventualmente el dengue, la causa por lo que mueren es porque genera un cuadro con edema pulmonar agudo y muchas veces sangrado múltiple, que es similar a lo que genera el anta. Y suena el anta, sí, antavirus, Chile, país endémico de anta. Por lo tanto, si ustedes viajan al sur y tienen ratón, les puede dar un cuadro de distrés agudo, pulmonar, cardíaco, con edema pulmonar, que es muy parecido a lo que pudiese generar el dengue. ¿Ya? Pero ahí lo que manda es la historia donde estuvieron. Estuvieron en el sur de Chile, estuvieron en una zona de la cordillera de los Andes, o estuvieron en otro país que pueda tener, en este caso, estos mosquitos. Y quizás eso sea lo más importante de enfermedades del viajero, como para frenar y no seguir hablando de tantas más cosas. ¿Ya? En el tema de alimentación, quizás para mencionarlo muy pincelada, es que en otros países hay harto déficit de algunos tipos de alimentación. Ustedes lo van a ver más cuando lleguen extranjeros al país, que hayan zonas en que tengan más, por ejemplo, hipotiroidismo por déficit de yodo. Acá la sal está yodada, por lo tanto no tenemos prácticamente déficit por yodo, pero en otros países lo van a ver. Entonces, siempre ustedes cuando vengan personas viajando desde el extranjero, estar atentos a eso, y en Chile, harto atentos, porque la prevalencia es muy alta en Bolivia, Perú sobre todo, la tuberculosis. La tuberculosis todavía es una enfermedad con una importante presencia en Chile, y en relación a la tuberculosis, uno de los factores que genera todavía que se mantenga harto es los extranjeros que vienen con tuberculosis, que además aquí en Chile se la pasan los que son inmunodeficientes, y ahí mantenemos un ciclo de importante cantidad de tuberculosis. Por lo tanto, en Santiago, las comunas que más tuberculosis tenían justamente son las zonas de más inmigrantes, Estación Central, Santiago Centro. Por lo tanto, paciente acá que le llega con tos más de 2 semanas, siempre acordarse de que es bueno sumar una vaciloscopía. ¿Ya? Ahora sí, mensajes, dudas. Yo creo que hay harto más para hablar y preguntar, pero como para cerrar en algo útil, dejémoslo hasta ahí. Ya, bacán.